perspectiva de hacer algunos análisis jurisprudenciales, para lo cual voy nuevamente a compartir pantalla y al realizar el análisis, ¿no es cierto?, que tenemos que concretar. Veamos en este sentido alguna jurisprudencia de nuestros tribunales ordinarios. En este caso es una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, en el caso Cuevas Arriagada, Alejandro y otros con Televisión Nacional y otros, de septiembre del año 2003. ¿Qué es lo que se dice en esta sentencia? Se señala que no es tanto afectado la honra del abogado fallecido, don Patricio Orlando Tomás Reyes, ni el de su cónyuge e hijos, por no apartarse la cinta de video de la verdad que emana el respectivo expediente criminal. No existe en el caso sublite pugna o colisión alguna de derechos fundamentales que esta Corte deba resolver. Tampoco es posible imputar ilegalidad o arbitrariedad a los recurridos, los que al reproducir con exactitud los hechos han utilizado debidamente la facultad de informar que les garantiza el artículo 19, número 12 de la Constitución Política de la República. En este caso, estamos claramente, ¿no?, ante una situación en que familiares, ¿no?, de una persona que falleció, ¿no?, en definitiva, ¿no?, plantea que en este caso se podría, ¿no?, afectar la honra de don Patricio Torres Reyes, ¿cierto?, y eventualmente la de su cónyuge y de sus hijos, ¿cierto?, por, ¿cierto?, el hecho de la transmisión de un programa televisivo por canal, ¿cierto?, nacional, en el cual se cuenta, ¿cierto?, cuáles son, ¿cierto?, las condiciones, ¿cierto?, en las cuales falleció el señor Torres, ¿cierto?, y por lo tanto, ¿cierto?, hay una relación de hechos, ¿cierto?, que en definitiva muestran la falta de integridad de esta persona en su vida, ¿cierto?, y en definitiva, por lo tanto, el tribunal lo que hace, ¿cierto?, es confrontar, ¿cierto?, si lo afirmado, ¿cierto?, en el programa de Televisión Nacional es cierto, ¿cierto?, si en definitiva obedece a hechos, conductas y comportamientos, ¿cierto?, de la persona fallecida, ¿cierto?, y por lo tanto, si esos hechos son efectivamente verdaderos. Y lo que constata en este sentido, ¿cierto?, el tribunal, es que efectivamente, ¿cierto?, lo transmitido por el canal nacional de televisión no se aparta de la verdad que emana del respectivo expediente criminal que existe sobre el caso. Por lo tanto, en este sentido, lo que se relata en Canal Nacional es efectivamente lo que se ajusta estrictamente a lo que se probó, ¿cierto?, en el caso. Y por lo tanto, el hecho de dar a conocer hechos, conductas y comportamientos verdaderos, ¿cierto?, en definitiva que al mismo tiempo, ¿cierto?, son de relevancia pública, ¿cierto?, en ningún caso puede, ¿cierto?,
afectar la honra de la persona, porque es la propia persona, como ya lo hemos dicho anteriormente, la que se deshonró, ¿cierto?, al realizar, al concretar esos hechos ilícitos, ¿cierto?, y contrarios al ordenamiento jurídico, y ello, ¿cierto?, al concretarlo, ¿cierto?, efectivamente, ¿cierto?, cometió delito y fue sancionado por dicho delito. Agreguemos en este sentido, por lo tanto, que la perspectiva de Televisión Nacional de informar sobre hechos verdaderos y comprobados, ¿cierto?, en definitiva, que son también de relevancia pública, no pueden significar una vulneración de la honra y, por lo tanto, el canal está en el legítimo derecho, ¿cierto?, de poder, en tal perspectiva, difundir dicha información, porque se trata de información veraz, ¿cierto?, es una información verdadera que consta, ¿cierto?, en un expediente criminal, ¿cierto?, y por lo tanto la opinión pública tiene derecho a conocer la verdad, ¿cierto?, acerca de dicha situación específica, ¿cierto? Esta es la primera perspectiva que podemos señalar en el ámbito de jurisprudencia, ¿cierto?, que ratifica una vez más que cuando se dan a conocer hechos, conductas o comportamientos que son reales, que son verdaderos y que en definitiva son de relevancia pública, ¿cierto?, en definitiva el medio de comunicación social lo puede, ¿cierto?, plantear, digamos, sin ningún inconveniente, porque está, por lo tanto, relatando un hecho verdadero y de relevancia pública, que es, por lo tanto, el campo legítimo que tiene un medio de comunicación social para explicitar sus, ¿cierto?, consideraciones. Y ello, por lo tanto, no vulnera, ¿cierto?, la reputación o no vulnera en este sentido la honra de la persona, ya que es la propia persona la que se deshonró al realizar actos ilícitos. Señalemos en este sentido que, como también lo dice la Corte de Apelaciones, ¿cierto?, en este caso, la honra depende de cada cual. Son virtudes y méritos exhibidos en un determinado actuar, en este caso, en el ejercicio profesional, lo que constituye la honra de cada profesional. Como lógica secuela de este pensar, dicho atributo se pierde, o al menos se deteriora, si en un determinado proceder no se emplea la virtud y el mérito que las exigencias de un grupo social pide o atribuye a un grupo de profesionales. Por ello, esta Corte es de parecer que el Consejo General del Colegio de Abogados ha procedido frente al recurrente ejerciendo sus legítimas atribuciones. Es por ello que no ha visto perjudicada su honra la persona afectada. En este sentido, vemos en esta segunda sentencia de la Corte también de Apelaciones de Santiago, el hecho de que un abogado, ¿cierto?, haya presentado, ¿cierto?, una querella por estimar, ¿cierto?, de que en definitiva, ¿cierto?, el hecho de que el Colegio de Abogados lo haya sancionado por una conducta indebida en el ejercicio profesional y ello haya sido publicado en la revista del Colegio de Abogados, considerado dicho abogado que lo deshonraba, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿cierto?, que había un ilícito en esa conducta por parte del Colegio de Abogados.
Y aquí la Corte de Apelaciones le responde, ¿cierto?, que la honra de las personas depende de cada una de ellas, por lo tanto, por sus virtudes o méritos exhibidos en su actuar. En este caso, ¿cierto?, en el ejercicio de la profesión de abogados, ¿cierto? Y por lo tanto, en este sentido, cuando el abogado cometió una conducta indebida, ¿cierto?, en definitiva, y eso es dado a conocer, ¿cierto?, por el Colegio de Abogados a través de una publicación en su revista, a través de la cual, ¿cierto?, se exponen las sanciones que el Colegio de Abogados, ¿cierto?, determina para determinados abogados que incumplen, ¿cierto?, con su conducta, ¿cierto?, profesional. En definitiva, ¿cierto?, va a determinar, ¿cierto?, la Corte que en este sentido la deshonra no proviene del hecho de la publicación por la revista del Colegio de Abogados, sino que proviene del hecho mismo del abogado que cometió, ¿cierto?, conductas indebidas en el ejercicio de la profesión. ¿Cierto? Si avanzamos, ¿cierto?, a otra sentencia de la Corte de Apelaciones, ¿cierto?, también aquí va la Corte de Apelaciones a delimitar, por una parte, el derecho a libertad de información y por otro, el derecho a la honra, en un recurso de protección también contra Televisión Nacional de Chile y la productora Enigma. El recurrente considera que la difusión del programa afectaría la honra de su padre, que fue asesinado y quemado en su oficina de abogado. ¿Qué es lo que dice la Corte de Apelaciones? La Corte de Apelaciones dice, como este derecho exige que se impute a una persona una falsedad que desvirtúe algún rasgo de la personalidad que ella desea conservar o resaltar, esta Corte acordó, para mejor resolver, comparar la verdad que emana del expediente criminal con la cinta de video acompañada, ¿cierto?, al expediente criminal, ¿cierto?, que contiene copia del programa Enigma. Y de esta manera, la Corte pudo comprobar que esta cinta reproducida en el programa Enigma es fiel a la verdad procesal. Por lo tanto, en este sentido, no hay deshonra, ¿cierto?, para quien reclama, ¿cierto?, como familiar del abogado que murió, ¿cierto?, en su oficina, ¿cierto?, y en definitiva lo que se relata, ¿cierto?, en el que en definitiva determinan la conducta, ¿cierto?, contraria al ordenamiento jurídico que había desarrollado en vida, ¿cierto?, este abogado, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿cierto?, claramente no hay vulneración del derecho a la honra, ¿cierto?, y por lo tanto el canal estaba en el legítimo ejercicio de su derecho de libertad de información. Señalemos dentro de esta perspectiva que podemos continuar, ¿cierto?, estableciendo dentro de esta perspectiva otra sentencia. En este caso, esta otra sentencia es de la Corte de Apelaciones de Concepción, ¿cierto?, y es una sentencia del año 1996. En este sentido, ¿qué dice la Corte de Apelaciones de Concepción? Dice que frente al interés de los individuos de disfrutar de las ventajas del concepto social del honor o de la honra, se encuentra en realidad del comportamiento del individuo que puede estar en tan considerable discrepancia con aquel juicio que el derecho no tenga interés ninguno en la tutela de un honor
totalmente infundado, porque frente a ese interés es posible que prevalezca el interés social de desenmascarar al incorrecto. Estamos, por lo tanto, dice el tribunal aquí, ante el hecho de que obviamente todas las personas quieren disfrutar de su honra, ¿cierto? Y de su integridad como personas. Sin embargo, estaríamos aquí en una situación en que el comportamiento del individuo que busca, ¿cierto?, tener garantizada su honra, ¿cierto?, en definitiva, ¿cierto?, no sea posible, ¿cierto?, en este sentido, que el ordenamiento jurídico se la garantice porque sus conductas han sido contrarias al ordenamiento jurídico, ¿cierto?, y por lo tanto es correcto, ¿cierto?, por parte de lo que es la conducta, ¿cierto?, del medio de comunicación social, ¿cierto?, de velar, ¿cierto?, esa inconducta, esa perspectiva, ¿cierto?, contraria, ¿cierto?, a lo que es la integridad de la persona, ya que en definitiva, ¿cierto?, solo se está dando a conocer lo que son las conductas contrarias al ordenamiento jurídico de la persona en materias que son de relevancia pública, ¿cierto? Señalemos dentro de esta perspectiva, ¿cierto?, que es posible, en efecto, no considerar en ningún caso digno de tutela el honor, sino en la exacta medida en que esa valoración corresponda a la verdad. Y por lo tanto, que frente al interés general del individuo de que su fama no sea objeto de censuras perjudiciales de parte de particulares, ¿cierto?, se declara la prioridad del interés especial en que el eventual actuar deshonesto sea efectivamente señalado y conocido. Por lo tanto, ¿cierto?, lo que en este sentido la persona afectada buscaba, ¿cierto?, evitar era el conocimiento por parte de la comunidad de su actuar deshonesto, digamos, por lo tanto, contrario al ordenamiento jurídico, tratando, por lo tanto, de aparecer como una persona que en la realidad no era, porque en vez de ser una persona honesta, íntegra, era una persona deshonesta, ¿cierto? Y por lo tanto, digamos que su propio actuar desvirtuaba, ¿cierto?, su carácter, ¿cierto?, de persona con honra, ¿cierto? Señalado ello, también tenemos, ¿cierto?, como ya decíamos anteriormente, ¿cierto?, el hecho de que hay eventualmente delitos que afectan la honra, ¿cierto? Y en este sentido, ya hemos resaltado que esos delitos son fundamentalmente dos: la calumnia y la injuria. La imputación de un delito determinado, pero falsamente atribuido a la persona y que actualmente pueda perseguirse de oficio, constituye, por lo tanto, el delito de calumnia. Y a su vez, ¿cierto?, constituye el delito de injuria toda expresión proferida o toda acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. Pero para que se concrete este delito de injuria, como ya lo señalamos respectivamente, ¿cierto?, debe haber un ánimo, ¿cierto?, de quien imputa, ¿cierto?, esa conducta de deshonrar, de desacreditar o de menospreciar a una determinada persona, ¿cierto?, a través, ¿cierto?, de expresiones que en definitiva no corresponden, ¿cierto?, a lo que es la integridad de esa persona, ¿cierto? Agreguemos en este sentido una sentencia de la Corte Suprema, que es la sentencia Rol 1369 de mayo del año 2010, en la que, en definitiva, se nos señala
que para determinar que hay injuria hay que probar el animus injuriandi. Así, el considerando 32º, dicha sentencia, nos dice que en lo que respecta a las injurias, luego de transcribir el artículo 416 del Código Penal, que tipifica precisamente el delito de injuria, se indica en el apartado 14º la exigencia subjetiva del animus injuriandi en la norma citada. No solo ella emana el carácter gramatical en cuanto a la finalidad de las expresiones que se profieren, que lo son para causar deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona, sino que también porque no cualquier alocución, por liviana que ésta sea, supone el cumplimiento de esos fines, por lo que debe tratarse de una especial disposición objetiva que corresponda probar a la parte querellante. Por lo tanto, siempre para determinar la existencia del delito de injuria, en definitiva debe objetivamente probarse que existe esa voluntad efectiva del tercero de buscar la degradación, en este sentido, de una determinada persona, con algunos epítetos que no corresponden, que no son, por lo tanto, adecuados a lo que es la realidad objetiva de dicha persona. A su vez, citemos también otra sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me refiero al caso Kimmel versus Argentina, que es una sentencia del año 2008, en el cual la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el considerando 86, señala que respecto al derecho a la honra, las expresiones concernientes a la idoneidad de una persona para el desempeño de un cargo público o a los actos realizados por funcionarios públicos en el desempeño de sus labores gozan de mayor protección, de manera tal que se propicie el debate democrático. La Corte ha señalado que en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y a la crítica pública. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que ese sujeto realiza, como sucede cuando un juez investiga una masacre en el contexto de una dictadura militar, como ocurre en el presente caso, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, el control democrático a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. De ahí la mayor tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por los ciudadanos en ejercicio de dicho control democrático. Y sigue considerando la Corte Interamericana que en la arena del debate sobre temas de alto interés público no solo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también aquellas que chocan, que irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población. En una sociedad democrática, la prensa debe informar ampliamente
sobre cuestiones de interés público que afectan bienes sociales y los funcionarios deben rendir cuentas de su actuación en el ejercicio, por lo tanto, de estas tareas, ¿cierto?, de naturaleza pública. Por lo tanto, podemos tener así, ¿cierto?, un conjunto de elementos, ¿cierto?, a través de los cuales, ¿cierto?, la jurisprudencia tanto, ¿cierto?, nacional de cortes de apelaciones como a su vez de la Corte Suprema y también a través, ¿cierto?, de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinan el sentido y alcance, ¿cierto?, de la protección del derecho a la honra de la persona, a la reputación, ¿cierto?, de las personas, que siempre debe basarse, ¿cierto?, en la idea, ¿cierto?, fundamentalmente de la integridad de la persona. Para decir que, ¿cierto?, la reputación, que la honra, ¿cierto?, obedezca a la realidad de lo que son sus conductas, sus comportamientos, sus actos en relación con los demás miembros, ¿cierto?, ya sea de su familia o de sus obligaciones en el ámbito social. Y por lo tanto, de que su conducta, sus actos, sus comportamientos obedezcan precisamente, ¿cierto?, a esa dimensión de integridad, de verdad, ¿cierto?, de lo que la persona es y no de lo que busca aparentar. Y por lo tanto, ¿cierto?, cuando una persona realiza actos, ¿cierto?, que lo deshonran por ser contrarios al ordenamiento jurídico, por en definitiva no cumplir con sus obligaciones, ¿cierto?, en la vida familiar o en la vida social, ¿cierto?, en tal caso, cuando esos actos además son de relevancia pública, ¿cierto?, terceros, como pueden ser particulares, como también pueden ser medios de comunicación social, pueden develar, ¿cierto?, aquellas conductas incoherentes, aquellas conductas, ¿cierto?, que en definitiva van en contra precisamente de lo que la persona busca aparecer, ¿cierto?, en una perspectiva que no es lo que realmente esa persona, ¿cierto?, en la vida real, ¿cierto?, en la vida de, ¿cierto?, lo que son sus conductas objetivas y reales, en definitivas, ¿cierto?, expresa. Con esto, por lo tanto, podemos también terminar, ¿cierto?, el análisis en esta dimensión más bien, ¿cierto?, jurisprudencial de lo que es el respeto a la honra de la persona, como eventualmente también la protección, ¿cierto?, de la honra de las personas fallecidas, ¿cierto?, por parte de los familiares, ¿cierto?, o de los herederos, ¿cierto?, de quienes en definitiva, ¿cierto?, buscan proyectar, ¿cierto?, esa honra de la persona, ¿cierto?, a través del tiempo, ¿cierto?, a través, ¿cierto?, fundamentalmente de la protección de ella o de su legado, ¿cierto?, en la historia. Bien, por lo tanto, terminado este análisis, volvemos nuevamente, ¿cierto?, a plantear la perspectiva, ¿cierto?, de que ustedes puedan realizar todos los comentarios, opiniones, ¿cierto?, que en definitiva quieran realizar en esta materia. Por lo tanto, se ofrece la palabra, tenemos varios minutos, ¿cierto?, en definitiva, para, ¿cierto?, poder reflexionar sobre este tema del derecho a la honra y su protección en nuestro ordenamiento jurídico en el 19, número 4 de la Constitución. Se ofrece la palabra sobre el tema. Profesor, una Tranquila. pregunta.
Sí, Usted cuando habló del delito de calumnia al inicio de la clase, sí. habló de que era el artículo 312 del Código Penal, pero después cuando ahora lo mencionaron en las sentencias decía que era el 412. Entonces, ¿cuál es el correcto para anotarlo en los apuntes? A ver, es que no tenía, digamos, eh, habría que verlo. Si en la sentencia está señalado, digamos, yo creo que debe ser el 312, digamos. Ok, gracias. Bien, preguntas, dudas, comentarios sobre los aspectos sustantivos de lo que es el derecho a la honra y su protección por parte del ordenamiento jurídico. Profesor, No hay acabo de ninguna. googlearlo y era el 412. 412, ya, Sí. perfecto. Bien, jóvenes, vuelvo a incentivarlos a que realicen preguntas, planteen dudas, comentarios. Profesor, ¿a qué se refería el animus injuriandi? Exactamente, como para darle una definición. Sí, el animus injuriandi, como lo vimos, ¿cierto? Fundamentalmente también respecto de la injuria, ¿no es cierto? El animus injuriandi es el ánimo objetivo que tenga la persona, ¿cierto? De efectivamente descalificar, de humillar, de degradar, ¿cierto? A quien en definitiva se busca afectar en su honra, ¿cierto? Entendiendo que, por lo tanto, el ánimo injuriandi, el ánimo de descalificar, el ánimo de degradar a una persona, tiene que ser un elemento que pueda, ¿cierto?, comprobarse fundamentalmente a través de las expresiones vertidas, ¿cierto?, por quien busca descalificar a otro, ¿cierto? Y eso obviamente debe percibirlo el tribunal, que en definitiva va a determinar si hubo o no hubo, ¿cierto?, esta voluntad, ¿cierto?, objetiva de desacreditar sin fundamento, ¿cierto?, a una determinada persona. Porque en este sentido los tribunales van a distinguir, por ejemplo, el animus injuriandi del animus iocandi. Se habla de animus iocandi cuando en definitiva, ¿cierto?, se busca a través de determinadas expresiones también, ¿cierto?, hacer algunos comentarios irónicos respecto de una persona, pero sin la voluntad, ¿cierto?, de degradarlo, de afectar la honra, ¿cierto?, de la persona, sino, ¿cierto?, fundamentalmente de hacer una crítica, digamos, que incluso puede ser humorística, de una determinada persona. Gracias, profesor, ahora me quedó más claro. Muchas gracias. Bien, veamos todavía si hay alguna otra duda, comentario. Bueno, si no hay nada más, estamos a 10 minutos del término de la sesión, por lo tanto no alcanzamos al iniciar el análisis de un nuevo contenido y por lo tanto quedaríamos hasta acá. Y en la clase de mañana entraremos al análisis de
los derechos que están contenidos en el artículo 19, número 5 de la Constitución, que están dados, ¿no es cierto?, fundamentalmente por derechos vinculados también con el ámbito de la privacidad de la persona, pero ya no, digamos, en la perspectiva de los que hemos visto en este 19, número 4, que se refiere a la vida privada de la persona en cuanto tal, a la honra de la persona, al derecho a la imagen de la persona, etcétera, sino que vamos a ver que se refieren fundamentalmente, ¿cierto?, a determinados espacios, ¿cierto?, donde en definitiva se desarrolla, ¿no es cierto?, la vida, ¿cierto?, privada de los individuos. Y por lo tanto, el 19, número 5, se va a referir precisamente al derecho a la inviolabilidad del espacio que se denomina hogar, ¿cierto?, por una parte, ¿cierto?, y al mismo tiempo también va a proteger la privacidad de las comunicaciones, ¿cierto?, privadas. Por lo tanto, esos son los dos aspectos, los dos derechos que vamos a analizar en la clase de mañana miércoles. Por lo tanto, quedamos hasta aquí por hoy día. Que tengan un buen día y nos vemos mañana nuevamente a las 9:40 de la mañana para desarrollar el artículo 19, número 5 de la Constitución Política de la República. Que tengan muy buenos días a todos y Chao, nos profe, vemos gracias. mañana. Chao, profe, De nada, gracias. que estén bien.